el doctor Jorge Rachid, que es médico y que tengo el gusto de saludar. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué decís, Quique? Felicitaciones por el programa, gracias por llamar. ¿Cómo estás vos? Bien, queriendo escucharte un poco sobre qué estás viendo. Te escucho a veces en otra radio los sábados a la tarde y conozco tus posiciones y la profundidad de tus reflexiones. ¿Cómo estás viendo lo que está sucediendo? Hoy estábamos hablando de que quieren hacer una marcha un 16 de septiembre, el día de la Revolución Fusiladora y de la Noche de los Lápices. Pero ¿cómo ves este momento y a qué lo atribuís? Mira, yo siguiendo tu invitación a reflexionar y no simplemente sacar una foto de la coyuntura, te diría que si Perón nos enseñó algo fue que la política es la política internacional, ¿no es cierto? Sí. Es decir, Perón nos decía, la política es la política internacional, el resto es cabotaje pueblerino, en esa simpatía. Sí. Entonces yo cada vez que intento abordar un tema que tenga que ver con la foto de la realidad, intento darle un contexto internacional, porque si no, siempre parece que de los errores o de los aciertos o de el enemigo y de los cipayos surgen los hechos independientemente del contexto internacional. Exacto. América Latina se ha transformado en los últimos años en la retaguardia de Estados Unidos, que está siendo derrotado en todos los lugares donde incursionó en función de la protección de sus supuestos intereses estratégicos, y está en pleno conflicto, ese conflicto entre el mundo unipolar y el multipolar. Estados Unidos lo está perdiendo aceleradamente después de ocasionar en los últimos 15 años más de 2,5 millones de muertos y 4,5 millones de desplazados entre Medio Oriente, Asia y obviamente el norte de África. Esto lo ha producido a través de guerras, lo ha producido a través de inversiones muy fuertes del complejo militar industrial, y ha retornado con fuerza la doctrina Monroe de América para los americanos, y ha puesto en marcha la Cuarta Flota, después de 40 años, que fue la que direccionó y adoctrinó a todos los militares de la dictadura militar de los 70 en la doctrina de seguridad nacional, desbloqueó las relaciones con Cuba, que ya no representa ningún peligro, y terminó con la guerra de la FARC, que le provocaba y le ocasionaba algún conflicto con las 7 bases militares que tiene en Colombia, pero fundamentalmente con la provisión de la DEA y la droga, que obviamente es un tema que sería largo de charlar. ¿Para qué? Para avanzar sobre América Latina en la derrota de los populismos, como ellos llaman peyorativamente los movimientos populares, dado que el UNASUR fue el que le ocasionó en los últimos 15 años el mayor daño económico a Estados Unidos, en especial incorporándose al mundo multipolar, diversificando sus exportaciones y sosteniendo los mercados internos como eje de consumo y la complementación económica y industrial y social de los pueblos como eje de construcción de la patria grande. A partir de ahí inicia el análisis de la Argentina, es decir, llegar al barrio a partir de ahí, porque si llegás de otro lado, Enrique, pareciera que todo se reduce a la repetición de ciclos históricos como si fuesen mecánicos en la Argentina, sí, claro, desde el 55 hasta ahora. Y eso, para ponerle un poco de gracia, digamos, al mensaje, te diría que es como cuando Garrincha recibía órdenes. ¿Te acuerdas de Garrincha vos, el jugador de fútbol? Lo vi jugar. Pero Garrincha era vos sabés que tenía una pierna más corta que la otra, sí, era muy borracho y analfabeto. Entonces el director técnico en una final del Mundial de Fútbol le dice, mire Garrincha, usted va por acá porque Pelé entra por acá, Touriño entra por acá, entonces cuando hace la diagonal usted se mete y hace el gol. Y Garrincha en todo esto entonces le dice, dígame jefe, yo entendí todo, pero no me lo repita, pero dígame, los otros 11 no juegan. Entonces yo siempre lo repito esto, porque si en el análisis no entran las fuerzas que están operando a través hoy de esta lucha que se da entre el mundo
de la financiarización de los fondos de inversión y los medios hegemónicos que han dejado de ser medios de comunicación para transformarse en medios de poder, cooptando, digamos, aquello que tiene que ver con el relato, con el espacio simbólico, con aquello que tiene que ver con si existe o no existe una conciencia colectiva de los pueblos. Bueno, todas estas discusiones que hoy están en marcha, que incluso traen filósofos acá, como han traído ayer, si lo lees en el diario La Nación, alguno que plantea que la memoria en realidad no existe, digamos, porque si hay que elegir entre la paz o la guerra, y nosotros decimos que hay que elegir entre la vida y la muerte, que es diferente, ¿no? Claro, Porque son derechos, ¿no es cierto? Esto es una pugna ya ideológica, fuerte, y donde el peronismo tiene mucho que decir, porque en realidad cuando uno ve estos avances del imperio, ve lo que pasó en Brasil, ve lo que está pasando en Venezuela, los intentos en Ecuador y en Bolivia, más allá de lo que ya ha acordado el presidente Macri con las bases militares en Argentina, en Ushuaia, que la están despoblando para que funcione exclusivamente como base militar, que obviamente lo vamos a impedir, y la triple frontera para quedarse con el acuífero guaraní, que en cuya parte que compartimos con Brasil ya está licitada para Coca-Cola y Nestlé, y esto no lo sabe, no sale en los diarios acá, es una aberración lo que está pasando, que tiene que ver con el modelo argentino para un proyecto nacional que Perón planteó el 1 de mayo de 1974, cuando dijo que el país era un país de los alimentos, del agua dulce, de los minerales, ¿no es cierto?, de los recursos naturales, minerales y fósiles, y obviamente del agua dulce, y que el mundo iba a ser de los continentes o de los bloques continentales. Todo esto sucedió, digamos, hay un Perón filosófico todavía para rescatar, pero todo no solamente sucedió, sino que Perón nos decía en ese mensaje, 60 días antes de morir, cuando nosotros muy jóvenes e insolentes decíamos que no le llegaba agua al tanque, que iban a venir por esos recursos con nosotros o sin nosotros el imperio, y que dependía de la capacidad de los argentinos para defenderlo. Esto está sucediendo hoy, Quique. Sí, está sucediendo hoy, ¿no es cierto? Entonces, hay un desarrollo estratégico, un plan estratégico, donde este gobierno, al que nosotros le adjudicamos, digamos, supuestas iniciativas, solamente es un cumplidor de órdenes que le vienen hechas, que le vienen dadas, monitoreadas por la Embajada de Estados Unidos, como la ley de seguridad, que fue a buscar la doble Patricia allá a Estados Unidos y que se la entregó el FBI. Esto fue público, esto salió publicado. Ella y Gonzaco fueron a Estados Unidos y trajeron la ley de seguridad que presentaron en el Congreso, escrita en inglés. Y que entonces uno dice, ¿seremos los argentinos? ¿Estaremos asistiendo nuevamente a la sumisión a un nuevo colonialismo, ya no solamente cultural, sino económico y de dependencia, donde las tres banderas del peronismo han quedado subsumidas a esta nueva lógica después de 12 años, donde tuvimos la idea y el camino abierto para la construcción de un modelo social solidario? Bueno, esta es la pregunta que debemos hacernos, y por eso los que militamos, a mí, yo te digo una cosa, a mí Macri me dio 20 años más de vida para pelearlo, digamos. Así que estoy más joven que nunca, pese a ser un jurásico de verdad, y me parece que esto le está sucediendo a muchos compañeros, porque no entendemos sino que haya compañeros nuestros que se dicen peronistas, porque todo el mundo, y ahí sí que hace una reflexión un poquito más local, todo el mundo le reclama a la CGT, viste, acciones, medidas de fuerza, paros, digamos, ¿no es cierto? Pero ni vos ni yo, Quique, lo votamos ni a Acuña, ni a Daer, ni a Smith, ¿no es cierto? Nosotros votamos legisladores, y esos legisladores que votamos le dieron el voto que son contrarios a las tres banderas del peronismo, porque quien votó los fondos buitres estaba votando contra la independencia económica del país. Sí, la soberanía política. Quien votó la reparación histórica está votando contra la justicia social, porque es un engaño que se ha producido a todas luces para apropiarse 52.000 millones de dólares que quedaron en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. O sea, cuando yo veo que quedaron 52.000 millones de dólares, siempre digo,
o como ladrones éramos muy malos, o como gestionadores éramos muy buenos, digamos, alguna de los dos, muchachos, elijan, porque hay 52.000 millones de dólares ahí. Y después votaron un presupuesto que permite el endeudamiento, lo cual implica la pérdida de soberanía política, las decisiones por generaciones. Sí, sí. Realmente nuestros legisladores, inclusive muchos de los que son en la ciudad de Buenos Aires, los que son diputados por la ciudad, en muchos casos han conformado una especie de entente o de apoyo en nombre de una pretendida gobernabilidad, cuando la gobernabilidad es, como creemos nosotros, aquello que asegura la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo, y sin embargo han cambiado completamente. Estamos con Jorge Rachid y acá mi compañera Camila García te quiere hacer una pregunta, Jorge. Pero con mucho gusto, Quique. Hola, Jorge. Camila, buenos días. ¿Cómo estás? Camila, ¿cómo estás vos? Muy bien. Bueno, me alegro mucho escucharte. Muchas gracias. No, me quedé pensando con esto que dijiste de nuestros legisladores, ¿no? El peronismo es un movimiento que abraza, y abraza a demasiada gente nefasta, ¿no? Y me quedé sorprendida, recién estábamos comentando con Quique que ayer a la noche casi me atraganto con la cena mientras lo escuchaba Miguel Ángel Toma, que se dice peronista, ¿no? Y así un montón. Digo, ¿cómo puede ser que esos compañeros, entre comillas, que no tienen nada de compañeros, digan las barrabasadas que dicen en la tele en nombre del peronismo? Quería preguntártelo a vos, que sos una persona, un dirigente histórico, ¿no? Digo, ¿cómo puede ser que esta gente siga invocando el nombre de Perón con las barrabasadas que dice? O sea, ayer hablaba sobre Santiago Maldonado y sobre la violencia que tienen estos insurgentes, faltaba que diga, digo, no, una cosa tremenda que me impresionó, digamos. Sí, claro, impresiona como cuando uno va a un loquero, ¿no? Claro, yo soy médico y tengo esa experiencia, entonces cuando uno visita, digamos, un lugar donde hay enfermos mentales, también se impresiona. Yo con esto no quiero decir que sean enfermos mentales, pero me parece que hay dos cuestiones en tu pregunta que me gustaría analizar. La primera, antes de eso, contestarle a Quique que nosotros fuimos votados para hacer oposición, no para garantizar gobernabilidad. Claro. Eso lo tiene que garantizar el gobierno. Nosotros tenemos que ser oposición, que significa la defensa de los derechos. Sí. Es diferente a garantizar gobernabilidades. Nosotros garantizamos gobernabilidad en tanto y en cuanto derechos conservados, de los derechos adquiridos, no avasallados. Y esto es lo que me parece que es el clic que ahora engancho con la pregunta de Camila, porque no le quiero sacar el traste a la jeringa, como dicen habitualmente. O el culo. Y el peronismo, como toda familia, tiene su gran familia, tiene sus grandes contradicciones y personajes que son realmente escrutables. Pero yo te quiero decir algo, Camila. El movimiento nacional, que nunca fue un partido, siempre fue un movimiento. Exacto. Es contradictorio, es policlasista, es polimorfo, tiene contradicciones internas desde el momento que habitan en él trabajadores y empresarios que tienen tensiones lógicas, y tiene objetivos comunes de patria. El objetivo que identifica al peronismo es lo que le da identidad, es la identificación del enemigo. Si el enemigo no está identificado correctamente, el peronismo pierde identidad. Y cuando digo enemigo, no estoy hablando de adversarios, porque Perón tenía una frase muy buena que decía: al adversario siempre puentes de plata, ¿sí? Al enemigo ni justicia, porque el enemigo es el enemigo de la patria. Esto viene de la famosa introducción que hacía Quique hace un rato sobre el tema de la grieta, que viene del fondo de la historia, porque siempre hubo dos modelos de país, y los personajes que se decían patriotas y que estaban exiliados en Montevideo en la época de Rosas y se subieron a los barcos franceses e ingleses, decían que eran patriotas y que eran argentinos, y en realidad venían a crear la República Mesopotámica. Sí, claro. Y los intentos
Sarmiento por aplacarlos a degüello los caudillos federales, ¿no es cierto?, diciéndole a Mitre que no ahorre sangre de gauchos, pasando a degüello a 1500 catamarqueños y riojanos. La verdad es que uno dice, la grieta existió siempre, y también se decían patriotas, y monumentos. Bueno, las calles de Buenos Aires están inundadas de traidores a las patrias, digamos. Así que la verdad que un personaje menor como el que vos nombrás a mí no me hace ni cosquilla, porque creo en sí, y con esto le doy un cierre a tu pregunta, y creo que hay que creer firmemente, mi fe está depositada en eso, de que la historia la escriben los pueblos, que es el único protagonista de la historia, ni siquiera los líderes. Los líderes son productos de los pueblos, y los liderazgos se construyen como los ríos de montaña, buscando una confluencia en un ancho caudal, como el Limay, por ser neuquino, por adopción te lo digo, ¿no es cierto?, que son cientos de ríos que confluyen para darle fuerza, masa crítica. Ese es el pueblo que por una vereda viene caminando y encuentra un liderazgo como lo encontró a ese Juan Domingo un 17 de octubre y lo hizo Perón, o como encontró a un Néstor o a una Cristina y lo hizo Néstor y Cristina como dúo inseparable de un camino a transitar. Entonces, esto es una construcción colectiva, nunca son construcciones individuales, y aquel que adopta el individualismo o se cree dueño de la verdad, cuando el camino, digamos, está plagado de búsquedas más que de verdades, porque ese es el camino de la construcción de las utopías y de los sueños, me parece que los personajes menores uno tiene que, sinceramente, ni siquiera perder el tiempo, como ni siquiera perder el tiempo en batallas menores, porque también en la batalla lo que te identifica es el enemigo. Si vos te peleás en una interna por una baldosa, estás perdiendo de vista que tenés un enemigo muy poderoso, muy fuerte, un enemigo principal, como diría la dialéctica del materialismo, ¿no es cierto?, que lo tenés enfrente y al cual tenés que como derrotar. decíamos en los 70, ¿no?, la contradicción principal, el famoso librito de Mao acerca de la práctica a propósito de la contradicción, ¿no, Enrique? Claro, exactamente. Pero sigue vigente esta concepción de, como decimos, yo creo que Patio Colonia sigue vigente, sí. Sí, es el clivaje que sigue desde el principio de nuestra historia, ¿no? Ese clivaje patria-colonia. Y mira, el clivaje viene desde antes, porque en realidad cuando yo veo que se alteran los ánimos porque se menciona en las escuelas que se habla justamente el día de la desaparición forzada de personas, se habla de Maldonado, y resulta que las maestras están obligadas a enseñar de que Colón descubrió América. La verdad es que estamos hablando de dos concepciones del mundo, de la vida y de las cosas. América no la descubrió Colón, es un pensamiento hegeliano, occidental y cristiano, que es tan occidental como Japón y tan cristiano como Israel, sino que es otra historia, que es la que describe con toda claridad un argentino filósofo que hoy recomiendo leer, como Enrique Dussel, que realmente nos plantea cómo se construyó el eje de la historia en los últimos 30.000 años, y donde los pueblos, hoy originarios y denostados, como el pueblo mapuche, habitaron estas tierras por el norte de América, a través de la emigración no este-oeste. Este-oeste lo inventó Hegel después, ¿no es cierto?, para describir la historia, pero este fue la verdadera historia cuando la migración de las poblaciones primitivas encontraron y pasaron el estrecho de Bering y pasaron a América. Entonces, hace 30.000 años hemos descubierto, hace poco en Perú, se ha descubierto en Perú una ciudad de más de 12.000 años. Nosotros sabemos cuántos miles de años estaban los tehuelches acá. Entonces, me parece que la historia y la grieta viene de esa historia tergiversada, construida por el colonialismo, que impuso, digamos, una cultura y una historia que, lejos de producir un sincretismo
como dice un amigo mío, de la subjetividad de los pueblos originarios, los negros, los zambos, los criollos, los inmigrantes, de todas las nacionalidades, lejos de producir un sincretismo, produce una división fuerte, sociológica, pero también política e ideológica, donde, digamos, el otro no es reconocido, como no fue reconocido el pensamiento americano, profundo, moreno y criollo, por ninguna de las corrientes del pensamiento europeísta, que siempre intentaron denigrar, y de ahí viene la denigración del peronismo, y de ahí viene el enterramiento de los sueños, no ya del peronismo, porque el peronismo rescata a los Vasconcellos, a los Rodó, a los Martí, a los Rubén Darío, a los Ugarte mismos, ¿no es cierto? A los Kusch, por supuesto, nuestro Kusch, nuestro Estrada, nuestro Fermín, nuestro de la Vega, que son los personajes que refirieron a esa historia fuerte del hombre y la Pachamama que nos da identidad por construir modelos sociales alrededor del hombre y no alrededor de la economía. Esto es lo que no nos permiten, y hoy tenemos incluso hasta el Papa, yo no soy religioso, pero hasta el Papa argentino que está refiriendo que esta es la posibilidad que tiene el mundo de transformar, digamos, la lógica del capitalismo salvaje en una lógica de construcción del hombre como centralidad con cuidado de la naturaleza, y esto me parece que es lo que viene planteando el peronismo desde sus inicios. Vos sabés que dijiste lo de la naturaleza y me acordé, yo en el año 73 trabajaba en el Ministerio de Educación cuando estaba Jorge Tayana, y Jorgito Tayana era nuestra referencia, y Nicolás Cazur era el que dirigía el Departamento de Comunicación Social, donde yo trabajé. Tenía un programa, además de las tareas discográficas que hacía yo en el Ministerio, estaba en un programa de radio, y hablábamos siempre, porque tuvimos que buscar en el diccionario por la cosa de la visión que tenía Perón, y decíamos ecología, la ciencia del general. Porque el general hablaba de ecología y tuvimos que ir a fijarnos porque no existía en el imaginario, en el diccionario de los que estábamos aquí, la concepción de la ecología. Y hasta como jóvenes un poco maleducados o soberbios, como uno tiene, como lógicamente tiene que ser cuando es joven, pensábamos que era, ¿qué se está ocupando de la ecología? Y realmente estaba demostrando perfectamente que esto era un tema central, y que ahora también lo toma el Papa, que también ha leído mucho a Perón, por supuesto, afortunadamente. Jorge, yo te quería contar 2 anécdotas con lo que acabas de decir recién. La primera, anda circulando un coso que te mandan por WhatsApp y te ponen, ¿viste? ¿Cómo se llamaban los 3 barcos de Colón, no? La Niña, la Pinta y la Santa María. Y abajo te pone, ¿cómo se llaman los principales caciques que mataron, torturaron, que lucharon por el pueblo originario? No sé, claro. Si sé 2 es mucho, ¿no? Me pareció como muy... Dice, esa es la colonización, o sea, esa es la colonización. Y la otra anécdota, yo tengo 31 años y fui al colegio durante todos los 90, ¿no? Iba a colegio público. Y una maestra una vez me dijo que las Malvinas nos las habían regalado a los españoles. Y yo durante muchos años creí eso. Hasta que, bueno, obviamente mi papá, que era una persona bastante instruida, y una maestra me llevó a decir eso. Entonces... Sí, claro, porque en realidad hubo varias colonizaciones. Una, la colonización española y la emancipación de nuestros padres fundadores, que los 3 padres fundadores de la América, de la patria grande, quedaron enterrados en esa lógica de la otra colonización, que es la cultural, que se produce por diferentes vías, pero Artigas, San Martín y Bolívar. Habla un artiguista de primera hora como vos, Jorge Artigas, ¿no? Es que Artigas, para mí Artigas fue el primer peronista. El que hizo, fíjate vos que a Artigas le rechazan los pliegos y los mandatos de la Asamblea Constituyente de 1813, porque los había elegido en la asamblea, los representantes de prácticamente todo el país. No te olvides que los representantes de Artigas eran de Córdoba, de Santiago del Estero,
de todo el litoral, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, La Banda Oriental y Paraguay, así que, y había un representante de Río Grande do Sul, así que imagínate lo que era Artigas en esa época, y Larrea y Zarratea le rechazan los pliegos porque lo había elegido una asamblea, es decir, la comunidad organizada, no había invitado a los gentiles, a los decentes, ¿te das cuenta? Claro. Entonces lo habían elegido los indios, ¿cómo era posible eso? Jorge, para mí y para los oyentes, recomendarnos un libro introductorio, digamos, de fácil acceso, o como de fácil acceso en cuanto a que explique bien sobre la vida de Artigas, porque yo a partir de que sé tan artiguista he empezado a sentir ganas de conocer más de Artigas. Mira, hay un libro, hay dos, el libro que más me gusta, hay dos libros, uno por ahí que es denso, pero que es muy bien relatado, que es de Eduardo Nocera, quien es Artigas, ¿no es cierto?, que son 2 tomos, pero es un libro muy dinámico porque Nocera se ha dedicado a transitar y a describir incluso los lugares de batalla y recoger la historia oral de los pueblos, entonces es muy rico en ese sentido. El otro libro que yo recomiendo, pero fervorosamente, y creo que debería ser un libro excepcionalmente distribuido, es el de Francisco Senegaglia, un escritor psicoanalista e historiador entrerriano nuestro, que se llama La Otra República, y un tercer libro que le vamos a dar una pauta a nuestros hermanos uruguayos que son denostados cuando hablan de Artigas porque hablan de otro Artigas, es como nosotros como Galazo hablando de nuestro San Martín, viste que es contrario a la historia oficial del San Martín dimitrista, digamos, ¿no es cierto? Entonces este es Nelson Caula, que ha escrito Artigas Ñemo-Maré, se llama. ¿Cómo? Artigas Ñemo-Maré. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir padre? Padre Artigas. No te olvides que si vos vas a Corrientes o vas a Misiones, te vas a encontrar a la vera del río 2 gigantes monumentos a Andresito, que el proceso nacional y popular de los últimos 12 años permitió recuperar a este personaje, el cacique Andrés Guacurarí Artigas, que fue criado por Artigas, fue su principal comandante, que no lo abandonó nunca, y gracias a Andresito tenemos hoy la provincia de Misiones, si no, no existiría la provincia de Misiones, porque había sido entregada también a los portugueses por Alvear, el mismo que le escribe la carta a los de Stanford, para decirle que veríamos con mucho agrado los argentinos ser una colonia británica si su majestad lo permite. Alvear, un gran cipallo. Vos tenés una reunión, te agradezco que te hayas estirado hasta este momento para nosotros y creo que para la audiencia, esta charla con Jorge Rachid, estos momentos que vamos a intentar tener con aquellas personas que tienen algo para decir sustancioso y para alguien que sigue militando y que como ha dicho, y creo que tendríamos que entender, Macri nos ha dado 20 años más de vida para poder pelearlo a él y lo que significa él y lo que significa sus mandantes. Te mando un abrazo muy grande y te agradezco mucho, Jorge Rachid. No, Enrique, yo te agradezco a vos, un beso enorme a Camila, como siempre, y muchas gracias por llamar. Bueno, gracias, Jorge. Abrazo. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio.